el que mi vida cambió. Todo lo puedo en él, todo lo puedo en él, todo lo puedo en él que me liberó. Ven hermano, ven y alábale. Ven hermano, ven y cántale. Ven hermano, ven y alábale. Ven hermano, ven y cántale. Él cambiará tu vida en tu forma de ser. Él llenará tu vida de su bendición. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez al show de Testimonios de Fe. Queremos invitar a todos ustedes que están viendo si también gustan compartir hacia otras personas para que también puedan escuchar este buen testimonio que tenemos por delante. Me llamo Judith, para introducirme, soy parte del grupo de jóvenes aquí en la parroquia de Santa Ovilia y queremos también empezar con una oración. Antes de nada, queremos pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde, que al hablar con la hermana aquí queremos que siga fluyendo y que siga manifestándose. Aquellas personas, ustedes quienes van a escuchar este testimonio, que si algo resuena en ustedes, que escuchen con corazón y que escuchen como si Dios estuviera aquí presente diciéndoles ese mensaje para cada uno de ustedes. También queremos pedir por aquellos que están fallecidos, desaparecidos, albergados, y por el huracán ahorita que está pasando en Centroamérica y tal vez en otros lugares que pasan por desastres naturales, que siempre es un dolor de pasar, y tal vez tener seres queridos que están ahí pasando por eso, o por personas que no pueden y que han perdido seres queridos ahí. Y le pedimos a Dios para que siga Él obrando en medio de todo desastre que está pasando, también como aquí en los Estados Unidos. Y pedimos por este testimonio que toque esos corazones y que también a nosotros aquí. Y con eso quería ofrecer Padre Nuestro por eso y por aquellas peticiones que tal vez cada uno de ustedes que están viendo que tengan y le decimos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Y a ti, Madre, también te pedimos para que nos guíes y siendo como la mejor modelo perfecta, que nos enseñe cómo a hablar de ti, hablar de tu Hijo por medio de este testimonio. Te decimos a ti, Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y amén.
Y ahora quiero presentar a la hermana que está aquí al lado, quien va a compartir. Buenas noches, Judith, y buenas noches a todos. Estoy muy agradecida con Dios y con este grupo de jóvenes tan bello que en cierta forma yo los he visto crecer un poquito, ¿verdad? Porque ya tengo unos cuantos años viendo cómo son tan fieles y tan buenos niños, porque en estos tiempos que estamos viviendo, muchos jóvenes no se acercan, ¿verdad?, a los pies del Señor, y ustedes lo hacen, y yo sé que trabajan duro por permanecer. Entonces pues me da mucho gusto y pues con mucho gusto estoy aquí para compartir un poco, ¿verdad?, de mi testimonio. Sí, muchas gracias, hermana María. Pues para empezar, quería empezar a preguntarle, pues quién era usted antes, y cómo vivía su vida, Antes de mi conversión. Sí. Bueno, yo soy de México y me vine cuando tenía 17 años con una tía la que quiero y quise mucho, porque fue como una segunda mamá para mí. Me vine a los 17 y aquí pues estuve un año. Ya después regresé a México, pero ya volví decidida a quedarme. Pues la falta de no estar cerca de mi familia, que somos una familia somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres, y eso, el estar cerca de ellos, el de no convivir, ¿verdad?, fue creando en mi corazón un vacío grande, un vacío que en ese momento yo no pensé que me afectaba porque era joven y bueno, pues no sentí que me afectaba, pero después al tiempo pude reconocer, ¿verdad?, todo ese vacío, cómo afectó mi vida. Yo tuve 2 hijos y Dios me regaló 2 preciosos hombrecitos, Noé, Jack el mayor, y Michael el menor. Se llevan 5 años de distancia. Cuando mis hijos Jack tenía 11 y Michael tenía 5, su papá murió, mi esposo murió de repente. Ahí empezó un cambio muy triste y muy duro en mi vida, muy difícil tiempo para mí, porque yo no podía asimilar y podía aceptar, ¿verdad?, el que me había quedado sola con mis hijos. Yo estuve mucho tiempo en depresión y no tuve ese cuidado de cuidar a mis hijos también en ese tiempo de depresión. Eso me enfoqué solo en mí. Entonces, de ese vacío, de ese dolor, como no lo sabía, no sabía cómo sacarlo, me fui volviendo dura, me fui volviendo muy dura. Entró en mí un espíritu de soberbia, donde tenía que sentirme autosuficiente para poder yo salir adelante. Eso era lo que yo sentía, a punto de que, digamos, en mi trabajo había gente que me tenía miedo porque yo tenía que supervisar. Yo trabajo en un hospital de ancianos, entonces a ciertas horas del día yo tenía que supervisar que todo estuviera en orden, que todo estuviera en regla, y era muy estricta. Sé que me tenían miedo, después pude descubrir que las personas me tenían miedo y ese espíritu de soberbia seguía creciendo en mí. Eso era en mi trabajo, pero era muy diferente con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos. Escondía mi tristeza y mi duelo en ese. Es un pecado, porque es uno de los pecados capitales, la soberbia.
así pasaron varios años y pues yo no sabía cuánto daño me estaba haciendo también a mi propio ser. En un momento, al querer buscar ese vacío, recordé que había un Dios que me amaba, ¿verdad? Y empecé a buscarle. Empecé a buscarlo en grupos de oración, en retiros, acercándome más a la iglesia, pero aún así no encontraba que me llenara, no lo sentía. Pasaron como unos 8 años y había una gran tristeza en mi corazón, que yo la cubría con dureza, que yo la escondía, ¿verdad?, ante la gente. Era como una careta, una muralla que yo me ponía. Y un día, fue en el 2005, hice un retiro de iniciación en la vida del Espíritu. Y ahí fue donde el Señor tocó mi corazón y me rendí. Ahí pude sacar todo aquel daño que yo sentía, todo aquel vacío que yo tenía en mi corazón y que dañaba no solamente quizás a la gente que me rodeaba, sino también a mis hijos, a mis niños. Aunque yo he sido una madre cariñosa, pero aún así sé que ellos sufrieron muchas cosas por esa razón. Yo me enamoré locamente del Señor, a una forma que le empecé a servir sin mirar el tiempo, sin medida, y yo me aferré a Él, y Él fue trabajando en mí poco a poco. Él fue trabajando en mí poco a poco, me fue transformando despacio, pero lo fue haciendo. Yo no sabía para qué me estaba preparando. Yo no sabía que más adelante iba a tener una situación muy difícil. En el 2009, mi niño mayor para eso ya mi hijo tenía 27 años, y él era troquero. Entonces, yendo rumbo a su trabajo una mañana, un miércoles, un 4 de febrero, me llama mi niño más chico y me dice por teléfono, me dice: mami, algo le pasó a mi hermano, porque me acaban de hablar de un hospital, que lo llevan en la ambulancia. Y yo pues estaba sin saber qué hacer, qué pensar. Y recuerdo que yo iba rumbo a mi trabajo, llegué ahí y empecé a llamar por teléfono. Para esto, en ese tiempo vino su novia a recogerme y decirme: María, tenemos que ir allá, que le dio un derrame cerebral. Y como yo trabajo en la área médica, yo sé lo que era eso. Desde ese momento, yo sentí que ya mi hijo ya no estaba vivo. Yo recuerdo que en el radio yo llevaba un CD de la hermana Glenda, y estaba cantando ella esa alabanza que dice: ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Y yo así le gritaba al Señor, manejando a mi trabajo. Yo le gritaba: Señor, ¿por qué tengo miedo si, como dice tu alabanza, nada es imposible para ti? Hazme el milagro, Señor, no me quites a mi hijo. Y cuando llegamos al hospital, vi a mi hijo entubado. Ya lo vi sin vida. Y me decían las enfermeras: no se preocupe, lo vamos a trasladar al otro hospital para que el doctor, un neurocirujano, lo vea. Pero yo lo contemplaba y yo sabía que ya no. Ahí empezó una agonía muy dura, porque yo sabía que no había retorno. En el fondo yo sabía que no había retorno, pero aún así
con la confianza que yo le tenía, la fe que yo le tenía a mi Señor, yo le decía, hazme el milagro, Señor, hazme el milagro, no me lo quites, te lo pido. Y sentía que no encontraba respuesta. De ahí lo volví a ver ya en el hospital en Kaiser, donde ya seguía igual entubado, y para esto vino una trabajadora social y habló con mi otro hijo y conmigo, y nos dijo que el neurólogo quería hablar con nosotros. Y pues ahí ya él me dijo y lo declaró muerte cerebral. Me dijo que no tenía ni una esperanza de vida. Y en el fondo yo seguía teniendo, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, le suplicaba que me lo dejara. Pero llegó un momento donde a solas, en un cuartito, me hinqué y le dije, Señor, si tú levantaste a Lázaro de la tumba, si tú le diste vida a los muertos y resucitaste muertos, yo te lo entrego. Si tú quieres, puedes levantármelo, pero levántalo con un cerebro nuevo. Y si no es así, Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego. Y ayúdame a desprenderme de él. Permíteme reconocer que tú me lo prestaste y que a ti lo regreso. Pero eso fue muy duro. Un aplauso para hermana, que es bien fuerte para aceptar eso, algo tan difícil. Pues de ese momento en adelante yo ya no le dije nada al Señor, ya solamente esperaba su designio. Y como mi hijo fue donante, la trabajadora social me dijo que en 72 horas lo tenían que desconectar. Y pues que yo tenía que firmar ese papel, ¿verdad? Esos documentos. Y ahí entra una lucha tremenda conmigo. Porque yo no sabía si yo al tomar esa decisión estaba haciendo bien o si estaba a lo mejor yendo hasta contra los designios de Dios. Y entonces lo que yo hice, que pedí hablar con el capellán. Pedí un sacerdote, pero me llevaron a un capellán y pedí hablar con él, y él me explicó un poco de lo que era la muerte cerebral y que no había ningún pecado al hacerlo, pero en el fondo para mí pues fue muy difícil. Y yo le pedía, desde ese momento yo me pasaba hablando con el Señor, pero ya con un poquito más de tranquilidad, y yo le pedí esa señal y Él me la dio. Estando yo en ese mismo cuarto orando, de repente se le tapan a él todos los tubos donde estaban pasando la medicina que lo tenía en vida, por decirlo. Se taparon y no podían ponerle más medicina, y su corazón se fue debilitando. Entonces para mí fue la señal que yo le pedí al Señor, y fue muy duro el tener que decirle a Dios en una cama. Le canté, lo acaricié, le dije cuánto lo amaba, lo feliz que me había hecho por 27 años. Y de ahí empezó una soledad grandísima en mi corazón. Un vacío que aún no lo lleno, pero ya lo veo en diferente forma. Pero fue un proceso tan duro, tan difícil, que yo creo que algunos de ustedes, madres que me están viendo, padres que me están viendo, que han perdido uno de sus hijos, saben lo que es ese dolor.
Es un dolor que no se puede explicar, es un dolor que uno pasa noches pensando, recordando, acariciando su ropa, acariciando las pertenencias de tu niño, de tu hijo, de tu hija. Ustedes pueden entenderme. Ustedes pueden saber que el único que le puede dar paz a nuestro corazón es Dios. Pero para eso cuesta. Pues cuesta uno reconocerlo. Tiene uno que pasar ese proceso de duelo. ¿Y cómo fue ese proceso para usted, perdiendo primero a su esposo y ya después a su hijo, que dicen que eso es lo más doloroso que una madre puede pasar? ¿Cómo usted trató de, es decir, ese duelo, pasar por ese duelo, esas etapas? La diferencia fue de que cuando mi esposo murió, yo no estaba caminando con el Señor. Y cuando Jack murió, yo ya estaba en el camino de Dios. Fue un poquito, fue mejor o diferente, porque yo me refugié mucho obviamente tengo una familia muy linda que nunca me dejó sola. Mis hermanas ahí estuvieron, una, otra, mis hermanos, y están conmigo y para mí. Pero después, mi comunidad donde yo servía, también ellos ahí estuvieron para mí, pendientes de mí, consolándome. O sea, yo volqué mi dolor, mi sufrimiento en el servicio. Servía sin descanso. O sea, quería ocupar mi mente. Ahora reconozco que era eso, quería ocupar mi mente, mi sentimiento, ¿verdad? Para no pensar y no sentir. Pero cuando llegaba la noche y llegaba a mi cuarto, era una cosa muy dura. Entonces fue ahí donde yo empecé a pedirle al Señor que llenara ese vacío que yo tenía, que fuera Él el que viniera, no a ocupar el lugar de mi hijo, pero que sí llenara esa copa vacía que había dentro de mí. Y lo fue haciendo poquito a poco. A los cuantos meses de que él falleció, como a los 9 meses, me invitaron a servir en el ministerio de duelo. Y cuando me dijeron, yo dije, ¿cómo me pueden pedir a mí eso si yo necesito ayuda? Yo no estoy para servir en ese ministerio. Y yo no sabía que el Señor me estaba también poniendo ahí, porque íbamos a sanar juntos con las personas que Él iba a poner en mi camino. Y así fue, acepté sin pensarlo 2 veces. Dije, pues no sé qué puedo consolar, no sé qué puedo decir, no sé cómo puedo ayudar, pero está bien, tú lo harás. Y acompañados de nuestra Madre Santísima. Y así fue, tomé las clases, nos prepararon y empezamos a tener grupo de personas que habían perdido sus seres queridos. Entonces, ahí compartiendo con ellos yo podía ver su dolor, porque mucha gente no estaba ni siquiera cerca de Dios, ni siquiera tenían la bendición que yo tenía de saber que Él era mi fuerza, mi fortaleza, como yo se lo pedía. Entonces, ahí también yo pude comprender, ¿verdad?, de que no solo me preparó Él para cuando viniera la muerte de mi hijo, pero también para muchas otras cosas. Ahí aprendí a escuchar a las personas, escuchar, no a oír, sino escuchar. De corazón y de verdad hacerse muchas veces uno con ellas. Teníamos ese grupo los domingos, cada domingo. Era llorar y llorar y llorar. Yo soy muy chillona, muy llorona. Yo también. Entonces era llorar y llorar con estas personas, con esta gente. Y ahí yo podía ver que si mi situación era
era difícil, para otras personas eran más. Personas que habían perdido sus seres queridos en sus países, sus hijos, sus madres, y que por falta de documentos no podían ir, no podían estar con ellos o con ellas. Personas que no tenían ni siquiera la esperanza de volver a verlos en una tumba. Y que más, sin embargo, yo era más afortunada porque por lo menos yo iba cada semana a ver a mi hijo, a visitar su lugar de descanso. Entonces, a través de ese proceso de estar con el duelo, de servir, el estar con mi familia cada semana que me cuidaba, que me buscaba, que estaba conmigo, y desde luego mi niño, mi Maiko, mi muchachito que estaba también a mi lado, sufriendo conmigo por la falta de su hermano. Fue esa forma en la que pude superar, y desde luego también pidiéndole al Señor fortaleza y que me mostrara, que llenara mi vacío. Sí. Algo que Jorge Granado escribe es que es lo más difícil que puede existir en la vida, y dice que nunca había perdido un familiar cercano, y Dios le permitió la prueba más difícil cuando su mamá falleció por el derrame cerebral, y que se siente muy identificado con usted y cómo son los planes perfectos, ¿verdad? Sí. Y dice que todavía cuesta mucho aceptarlo y aún piensa que su mamá no ha fallecido. Sí. De la misma forma, hija, por mucho tiempo, como pues ya mi hijo estaba casado, él vivía en otro lugar, ¿verdad? A veces yo sentía que él me iba a llamar en cualquier momento, porque eso queda, ese sentir queda. Y a veces yo sentía, me va a llamar, y pues no es así. La otra cosa que también me sucedió, y aún todavía, yo lo busco en los jóvenes, o sea, a veces aún cuando voy manejando y volteo y voy buscando, a lo mejor se parece un poquito a mi Jack, siempre busco, ¿me entiendes? El parecido o un gesto o algo, pero ya lo siento, ahorita ya lo siento en diferente forma, ya no es como antes. Ese dolor se cambió en paz, aunque el vacío está ahí, pero ya lo siento con más paz. El 4 de febrero ya va a cumplir 12 años de muerto mi niño. Y justo a alguien más comparte, Sarita García, dice: ¿qué consejo le daría a las madres que aún han pedido un hijo y se refugian en el alcohol? Mira, te voy a decir algo antes de contestar la pregunta. Yo sé que si yo no hubiera estado caminando o en los caminos del Señor, y que si yo no hubiera ya tenido a Él en mi corazón, es bien fácil caer en eso. Es bien fácil caer en el vicio, o en cualquier adicción, no necesariamente, porque como te digo, es un vacío y un dolor tremendo que queda ahí, que no se llena, que pasan años y años, que no se sana. Entonces es muy fácil, y es entenderse, ¿verdad? Es entenderse. Yo lo que yo sugiero, ¿verdad? Y siempre les digo que se acerquen a Dios, poquito a poco, porque muchos le preguntan, aunque yo no lo hice, aunque yo no le reclamé, pero también a través del ministerio de duelo yo pude ver cómo muchas personas estaban enojadas con Dios. Entonces yo te digo a ti que estás haciendo tu pregunta, acércate a Dios,
acércate poquito a poco. Dile que te dé esa aceptación a su tiempo. Vive tu duelo con todos los procesos. No los evites, porque hay el proceso de enojo, el proceso de regateo, el proceso de depresión y otros más. Entonces tienen que vivirlos. Yo les voy a compartir algo. Antes de que lo comparta a alguien más, Nayo Granados dice que ánimo, Dios siempre está obrando en nosotros y que no lo olvidamos, nos acostumbramos y aprendemos a sobrellevarlo. Amén, amén. Y yo lo creo y lo declaro también. Lo que también les quiero compartir, que en este proceso de duelo yo brinqué muchas etapas, porque quería bloquear también muchas cosas y yo pensé que era sano y que era bueno. Entonces, mi hijo murió en febrero y su cumpleaños era en enero, el 4 de enero. Para mí, las fiestas de diciembre eran un temor grandísimo, porque yo caí en mucha tristeza. No llegaba tanto a la depresión profunda, pero sí, era un martirio. Ya viene su cumpleaños, ya va a cumplir un año más. Era muy duro. Y eso se acumulaba, ¿verdad? Entonces, en el 2016 me pegó tanto ese dolor, esa tristeza, que caí en un estrés tremendo porque no dormía. Me la pasaba pensando, ya llega su aniversario, un año más, y fíjense que perdí la memoria por 24 horas. Tanto que quise bloquear lo que sentía, que perdí la memoria por 24 horas. Estando en un retiro, di mi testimonio, y yo de ahí ya no recuerdo nada. Hasta que no desperté, pero volví en sí al día siguiente en el hospital, rodeada de mi familia, de mis hermanas, y con una angustia en la cara de mi hijo que me estaba mirando cuando lo vi, que ahí le pedí al Señor, no en ese momento, pero porque me costó recuperarme completamente. Pasaron 2 semanas para poder yo estar completamente al 100. Ahí le pedí al Señor que quitara esa tristeza, que no la quería más, que yo sabía que mi hijo estaba con él y que mi esperanza era que yo lo iba a volver a ver. Y fue ese momento de oración y de entrega, fue lo que me hizo aceptar ya en totalidad mi duelo. Bianca Pérez comparte, le quiere decir a usted qué valentía, que Dios le dé las fuerzas para sobresalir y que también vive en ellos todo eso con usted. Gracias, Blanca. Amén. Amén. Entonces, a partir de eso, de esa entrega, de ese desprendimiento, les puedo decir que tengo paz, que ahora lo recuerdo y lo vivo en diferente forma. Pero también sé que si no hubiera sido por mi Señor, por mi Dios, ¿verdad? Y que no, a pesar de todo lo que pasé, no me solté de su mano, porque también pude haberlo hecho. Pude haberme alejado. Alguien me dijo, ¿lo agarraste al Señor y el servicio como tabla de salvación? Y le dije, puede ser que sea verdad, que en ese momento así lo hice. Y bendita tabla de salvación, ¿verdad? Porque es el que me ha sostenido. Es el que me ha sostenido y en mis luchas diarias, porque el recuerdo está ahí, hija. El recuerdo está ahí. Y hay momentos que llega la tristeza. Pero ahora puedo ir a su tumba. Yo voy cada 2 semanas y le llevo flores y
y pues le rezo, ¿verdad? Y hablo un poquito con él, aunque parece medio rarito, pero hablo con él, pero salgo ya con una sensación diferente, que yo sé que si no, otra vez, vale la redundancia, si no fuera por mi Señor, yo no lo hubiera podido lograr, para nada. Y eso fue como purificarse, ¿verdad? Porque antes no practicaba, o no, usted realmente tenía a Dios en su corazón. Sí, sí. Yo vengo de una familia pues católica y practicante, ¿verdad? Y yo recuerdo que uno de los ejercicios que hicimos una vez en un retiro en la iglesia fue el de los momentos críticos. ¿Qué son los momentos críticos? Uno hace un recuento de su vida, te vas hasta, si tú puedes tomar información hasta el vientre de nuestra madre, ¿no? Cuando el embarazo y todo eso, entonces uno va escribiendo los momentos difíciles y también los felices de nuestra niñez y todo eso. Entonces, haciéndolos, yo recordé, ¿verdad?, que cómo ya el Señor también me había tomado de la mano desde que era niña, porque yo en esos momentos recordé cómo íbamos a limpiar la iglesia con mi hermano, que me gustaba ir mucho a la exposición del Santísimo, que lo hacían cada mes, y muchas actividades, ¿verdad?, en las que yo estuve envuelta de niña. Pero cuando ya me vine para acá y me empecé a envolver pues en la vida, tren de vida que uno lleva aquí, me olvidé, porque no, realmente iba a misa de vez en cuando, no estaba realmente ya practicando mi fe. Entonces, así fue hasta que todo esto que he vivido, yo creo que ha sido una purificación para mí. Que el Señor me purificó, ¿verdad?, para hacerme la persona que soy ahora. La persona que Él quería tal vez que yo fuera y que no estaba haciendo. A veces pues Dios puede llamarnos por medio del dolor y tal vez es la única manera que pues nosotros escuchamos y vemos que recorrer en Dios es cómo vamos a sanar. Y eso usted dice que usted pasó por eso, por medio de eso. ¿Puede decir más de eso? Sí, mira, te puedo decir de que yo ahora cuando veo hacia atrás, ¿verdad?, la persona que era, y también las personas que me conocieron, ¿verdad?, de que la María altanera, la María soberbia, la María materialista, porque también eso, en medio de todos esos vacíos, yo me volví hablando de las adicciones, perdón, me voy a regresar un poquito de lo que la persona preguntó, ¿verdad?, sobre lo del alcoholismo y eso. No necesariamente a veces solo uno puede caer en alcoholismo para llenar ese dolor, ese vacío. Yo caí en también adicciones de compradora compulsiva, el tener muchas cosas materiales. Tenía colección de perfumes, tenía colección de zapatos, tenía de ropa, iba y compraba sin tener necesidad. Ahora comprendo que era por llenar ese dolor y ese vacío que sentía en mi corazón por la muerte de mi hijo. Pero nada de eso me hizo feliz. Lo que me hizo fue llenarme de grandes deudas con la tarjetas de crédito. Entonces, para salir de esa compulsión, de esas adicciones, también me costó muchísimo. Me costó muchísimo, porque tenía yo y muchas veces te puedo decir de que hasta pedirle a Dios que ya estando en la tienda, ¿verdad?, ay Dios mío, no me dejes, no permitas que vuelva a endeudarme. Y poco a poco me fue desprendiendo de eso.
de joyas, de cosas. Yo puedo entender y saber ahora de que Él nos quiere como personas sencillas y simples, que no necesito yo, y voy a hablar por mí, que no necesito nada de lo que yo tenía, de lo que yo quería para ser feliz, que Él me hace feliz. Él ha llenado mi vida, Él la llena, Él lo es todo para mí. Él es mi esposo, Él es mi novio, Él es mi amigo, Él es el que no me falla, es el que cuando yo le digo, Señor, mira cómo estoy, nada menos ahorita en el tiempo de esta pandemia, yo trabajo, como les dije hace un momento, en un hospital de convalecientes, de personas mayores, y he visto la muerte caminar en medio de nosotros, de mí, y contemplar y saber, y se los digo a todos, hermanos, la vida es un suspiro, es un suspiro, basta que cerremos los ojos y a lo mejor ya no despertamos. Entonces, ahorita en estos momentos, ¿verdad?, que estamos viviendo, el Señor me muestra cómo puedo valorar más lo que puedo hacer también por los demás, especialmente el lugar de donde yo trabajo, de que todo esto que Él ha hecho en mí o que me ha hecho pasar a través de mi purificación no ha sido en vano. Me ha hecho me ha dado más compasión, unos nuevos ojos, nuevos oídos para escuchar, nuevo corazón también para aceptar muchas cosas, aunque no soy santa, ¿verdad? No tengo esa virtud todavía, pero que a veces también todavía me asalta ese pecado de soberbia, ¿verdad? Pero que también sé cómo pedirle a Él para contrarrestarlo. Entonces yo les digo, si tienes tus hijos, tu familia, tus padres, tus hermanos, tu esposo, diles cuánto los amas, porque cuando ellos se van no hay vuelta de hoja, ya no lo puedes hacer. Podemos ir como yo voy a la tumba de mi hijo y decirte cuánto te amo, mi prieto, mi niño, mi amor, mi vida, pero él ya no me escucha. Entonces, si ustedes tienen a los suyos, tienen a sus hijos, a su familia, díganselo. A veces es difícil porque muchas veces no nos enseñaron nuestros padres y no recibimos ese amor. Pero aprendamos y no esperemos para mañana lo que les podemos decir hoy. Y sobre todo, cuídenlos y ámenlos. Porque cuando ya no están con nosotros es muy difícil. Y quedan los remordimientos y queda la tristeza de nuestro corazón. Así es. También le quería preguntar sobre cómo usted ha acudido a los sacramentos. Tenemos muchos tesoros en nuestra fe. Y amén. ¿Cómo le ha ayudado a usted en todo esto? Muchísimo, hija, porque sin vivir los sacramentos no serviría de nada lo que yo les estoy compartiendo. En primer lugar, para mí, la reconciliación y la Santa Eucaristía. Yo encontré mucha paz y mucho consuelo yendo al Santísimo, porque yo sé que ahí está mi Señor, mi Jesús, o nuestro Señor, nuestro Jesús sacramentado. Y déjenme decirles que no hay nada más hermoso que pasar momentos a solas con Él. Momentos a solas con Él donde tú le puedes hablar, preguntar, decir, o quizás a lo mejor ni decir nada, simplemente su presencia. Yo así lo sentía. Había veces de que sentía esa tristeza y desesperación y yo corría al Santísimo y ahí encontraba la paz que yo necesitaba, lo que yo anhelaba, y sobre todo la reconciliación, porque en la confesión yo recibía el descanso
de todo aquello que guardaba en mi corazón, de todo aquello que no podía a veces comprender o superar. Así es. Y para pues, gente que pasó o está pasando por depresión, como usted había mencionado, tal vez causado por la muerte de un ser querido, usted que pues pasó por esos momentos, ¿qué mensaje tiene para ellos que están viendo y están escuchando? Mira, yo lo que te puedo compartir en eso es de que, lógico, ¿verdad? Pidiéndole al Señor y a Mamá María que me ayudara, pero lo que a mí me sacó de eso fue el pensar en mi hijo, el saber de que él me necesita, el saber de que ya su hermano ya no estaba, ya su papá tampoco. Entonces, ¿qué le quedaba? Solamente yo. Y especialmente cuando hay niños chiquitos, cuando como padres tenemos, o madres, tenemos niños pequeños que dependen de nosotros, que tenemos que pensar, voltear la mirada y saber que ellos nos necesitan. Pedir a Dios que nos levante por ellos, que nos saque de esa tristeza, porque eso es la depresión, tristeza profunda. Y aún cuando estamos en esa oscuridad, también es bueno buscar una amiga, un alma amiga, que tú creas que les puede ayudar, que los puede escuchar, una persona que los va a entender. El sacar, el compartir, eso ayuda. A mí me ayudó también el hablar con mis hermanas, el no quedarme en esa oscuridad, salirme. Cuando me sentía así triste, ya cuando ya estando, ¿verdad?, a la luz del Señor, le hablaba a mis hermanas, o inclusive yo tengo una muy buena amiga que es también una hermana de la iglesia, y yo le hablaba y le decía: mira, me siento así, escúchame. O me decía: no tienes que pedírmelo, y ella me escuchaba. O sea, no quedarte con lo que estás viviendo, o sea, tratar de salir de ese momento, no de la situación, sino de ese momento en el que te sientes así, con esa tristeza. Y ahora dice que usted siempre ha trabajado en un ambiente de hospital, pero ahora lo ve diferente. ¿Cómo puede describir eso? Mira, por muchos años era solo por muchos años era solamente como, pues voy a ganar mi dinero, no voy a hacer mi trabajo y voy a ganar un sueldo y ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua. No, está bien. A veces sí, pues necesita cuando uno habla mucho, se seca la garganta. Ay, discúlpeme, se me secó mi garganta. Pues les decía de que pues lo veía como un medio de trabajo, ¿no? Un medio de sobrevivir. Y poco a poco el Señor me fue mostrando, porque yo una vez le pregunté, es el único trabajo que he tenido en mi vida, 42 años ahí, en ese ambiente y en esa compañía. Y una vez dije, bueno, yo tuve oportunidad de trabajar hasta para el gobierno, en el post office y diferentes cosas, pero nunca tomé la decisión. Y yo dije, ¿pero por qué me quedé aquí? Bueno, en ese momento no encontré respuesta, pero después también el Señor me ha mostrado la razón, porque allí hay gente muy sola, la verdad, muy abandonada, gente que no tiene familia ya, o que si la tiene los han ido a dejar y no los buscan. Y hay mucha gente que sí, también mucho paciente que su familia está pendiente, especialmente los latinos, nosotros los latinos.
pues el Señor me mostró también para qué me tiene ahí. Yo puedo verlo ahora, como tú dijiste, con otros ojos, porque yo, al tratar con ellos, la mayoría de ellos, y que todavía están conscientes de su mente, han abierto su corazón conmigo y me cuentan sus vidas. Y no te miento que hasta he llorado con ellos. He visto reconciliaciones entre padres e hijos. He visto cómo se han reconciliado y pedido perdón a su familia por las cosas del pasado. Gente que llora conmigo, gente que simplemente, pacientes que simplemente me buscan porque quieren un café, porque quieren una sonrisa. Y es muy triste. Ahorita se me viene a la mente una señora alta, americana, y así con un aspecto bastante recio. Yo no sabía que ella había sido veterana de la guerra, había sido enfermera. Y un día fue y me dice: oye María, ¿no conoces a alguien que quiera platicar conmigo? Le doy $200 porque me regale 30 minutos de su tiempo. Oh my God, a mí me partió mi corazón, porque yo dije: Dios mío, cuánta soledad hay en este lugar, cuánta tristeza, cuánta falta de amor. Y le dije: mira, se llamaba Judith, también se llamaba Judith. Y le dije: mira, el próximo sábado yo voy a venir a platicar contigo. No lo puedo hacer en horas de trabajo, pero todo el tiempo que yo quiero darte, digo, no puedo hacerlo, pero yo voy a venir. Y sí fui a platicar con ella y me contó toda su vida, muy triste, muy dolorosa. Y ahí el Señor me dice: mira, para esto te quería, para eso estás aquí. Entonces, yo les digo, hermanos, hermanas, no sé dónde trabajes tú, no sé lo que tú hagas, no sé en qué lugar te ha puesto el Señor. A veces uno piensa, ¿verdad? Oh, pues solo trabajo en una fábrica, oh, pues solo trabajo en una oficina. Pero si miramos, ¿verdad? O le pedimos a Él: muéstrame, ¿qué puedo hacer por ti este día? Él te lo va a mostrar. Y yo así le digo: mira, Señor, cuando voy en rumbo al trabajo, pues en mi carro le voy hablando, le digo: a ver, muéstrame hoy qué quieres que yo haga por ti. Y si estoy tan ocupada y no puedo poner atención, pues dame un pellizquito para que pueda, ¿verdad? Para que pueda mirar lo que tú quieres. Entonces sí puedo decirte que ahora lo veo con otros ojos. Y allí también he encontrado mucho dolor por muerte de seres queridos que los han llevado a las drogas y al alcoholismo, y terminan en lugares como esos al final de sus días porque perdieron su familia por la adicción. Pero todo eso tiene un trasfondo, y Dios a mí me permite compartirlo. Entonces, pues no ha sido en vano, ¿verdad? Lo que el Señor me ha hecho, lo que el Señor me ha purificado. Yo puedo ver su propósito y yo estoy pues dispuesta a lo que Él quiera. Oscar Miranda dice: qué bonito testimonio, hermana, y de verdad es una mujer muy especial y muy valiente, y Dios le ha dado la valentía, pero muchos ya aprendimos más de usted. Ay, gracias. Amén, amén, amén. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Ojalá que de alguna forma, ¿verdad?, lo que yo les he compartido les sirva de algo. El saber que más allá del dolor, que más allá del duelo, ¿verdad?, hay una esperanza. Una que un día es promesa de Dios, que un día nos vamos a reunir, ¿verdad?, allá en la eternidad con nuestros seres queridos. Y yo así lo anhelo, y eso donde no haya dolor. Donde no haya dolor, donde no lloremos más.
Muchas gracias, hermana. Al concluir, quería que usted pues termináramos con una oración y para la gente que está viendo. Claro que sí. Pues ahí donde tú te encuentras, yo te pido que cierres tus ojos. Yo no te puedo ver, pero el Señor sí te está contemplando. Él está contemplando tu corazón. Él está viendo y mirando las tristezas que hay en tu interior. Él sabe por lo que tú pasas, por lo que tú sientes. Él conoce que en la soledad de tu cuarto solo estás tú y Él, y que Él te está mirando. Yo te pido que si tú puedes, entrégale tu dolor al Señor. Dile que te dé fortaleza, que venga y llene tu vacío, que calme tu herida, que para nosotros como humanos es muy difícil comprender. Tal vez tú no lo entiendes, aún no lo comprendes, aún tal vez te encuentras enojado con Él porque te quitó a tu mamá, porque murió tu papá, porque quizás tu hija, tu hijo también falleció. Nadie conoce tu dolor como lo conoce Él. Y sobre todo Mamá María, porque ella vivió esos momentos que tú estás viviendo. Ella tuvo ese dolor en su corazón al ver a su hijo clavado en la cruz. Ella lloró en su interior. Ella lloró en su soledad también. Por eso, Señor, en esta noche yo pongo, Señor, el corazón de tus hijos, de todos esos hijos que nos están viendo a través de estos medios. Ven, Señor, y contempla su interior. Ven, sana ese dolor, Señor, de haber perdido a sus seres más queridos. Hazte presente, Señor. Contémplalos, consuélalos. Diles que tú estás con ellos, aunque ellos no lo entiendan, aunque nosotros a veces cerremos nuestro corazón. Ven, amado Jesús, especialmente en estos momentos de pandemia, Señor, donde cuántos no hemos podido contemplar y mirar los últimos momentos de nuestros seres amados. ¿Cuántos hay, Señor, que sus seres queridos se fueron al hospital y ya no los volvieron a ver? Ya no volvieron a escuchar su voz. Ya no los pudieron tocar en sus últimos momentos. Ven, Señor, en este momento. Ven y diles que tú estás con ellos. Ven y diles cuánto nos amas, Señor. Que aún en medio de este dolor, tú estás ahí con nosotros. Que tu manto nos cobija. Que tú, Señor, estás trabajando a su tiempo para que ellos vuelvan a tener la paz. Pero también comprendemos, Señor, que es un proceso. Ayúdanos, Señor, a superarlo. Ayúdanos a entender, Señor, que todo tiene un propósito en nuestra vida y que solo tú sabes, Padre amado, qué es lo que tú tienes para nosotros. Dale el consuelo al corazón de esa madre que tiene a su hijo moribundo, o a sus padres, Señor, agonizantes. Acompáñalos y muéstrales, Señor, que tú estás ahí. Si ellos no pueden estar a su lado, tú sí estás, Señor. Preséntales a nuestra Madre Santísima para que ella sea el consuelo de su corazón. Oh Señor, ¿a dónde iremos si no es a ti?
porque solo tú puedes darnos la paz. Solo tú puedes, Señor, fortalecernos. Solo tú puedes, Señor, contestar nuestras preguntas, nuestras dudas en estos momentos de duelo. Tú conoces, Señor, lo que sentimos, lo que pensamos. Ven en esta noche tan especial a llenar nuestros corazones. Ven y habla a nuestro interior. Ven, Señor, y dinos cuánto nos amas, que aún en medio de este dolor, Señor, tú estás presente. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos que están pasando por estos momentos de tristeza. Todos aquellos que se encuentren en depresión, porque no encuentran, Señor, la respuesta. No pueden aceptar, Señor, que ya nuestros seres queridos no están con nosotros. Ven y consuélalos, Señor. Ven y diles, Padre, que ellos están tranquilos, que están bien, y que un día estaremos contigo, que un día estaremos otra vez contemplando el rostro de nuestros seres amados. Ven, sana, Señor, esa herida, ese dolor. Ven, Señor, en esta noche y toca cada corazón. Ven en esta noche, Señor, y sana cada corazón. Aquí estamos, pues, Señor, poniéndonos en tus manos y en tu presencia, porque no podemos ir a otro lugar, Señor, que no seas tú. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres la fuerza, la fortaleza y la vida. Ayúdanos a entender, Señor, que sin ti no somos nada, que nuestra vida simplemente es un soplo que tú nos has dado, amado Jesús. Ven y llénanos, Señor. Ven, consuela nuestro corazón. Aquí está, pues, Señor, tu pueblo. Aquí están, Señor, los que buscan de ti. Bendícelos donde quiera que se encuentren y acompáñalos siempre, Señor. Ayúdalos a caminar en este camino tan difícil que es el duelo. Bendito sea, Señor, por esta noche que tú nos estás regalando. Bendito seas, Señor, por tu amor, por la misericordia misma que tienes para cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Amén. Muchas gracias. Me hizo llorar un poquito a mí. Pero un mensaje que le quiera dar a las personas que están viendo. Miren, ahorita es muy difícil, ¿verdad?, poder estar presente o practicar nuestra fe de una manera no por como estamos acostumbrados, sino como debe ser. Yo lo que les sugiero, lo que les digo es de que ahí donde se encuentren, en su casa, donde hagan su oración, tener esa conexión con Dios, con nuestra iglesia que es tan hermosa y que tiene tantos medios como este programa que ayuda tanto. Que aunque sea con restricción, ¿verdad?, podemos practicar nuestros sacramentos que son tan importantes, acercarnos a la confesión y sobre todo a la Santa Eucaristía, que es tan esencial y tan hermosa. Especialmente en esos momentos de tristeza, eso es lo que a uno le llena. Por lo menos a mí me llenaba y me sigue llenando. Y yo anhelaba, ahora que no podíamos venir a la iglesia, anhelaba recibir a mi Señor. Mi consejo o mi mensaje es de que tómense de la mano del Señor, que es la única forma que nos va a ayudar a superar las pruebas que tenemos que pasar en nuestra vida. Así es. Y esas palabras de despedida que usted
acaba de decir a cada uno de nosotros. Esperemos que pues le llegue a las personas quienes les debió de llegar y tocar el profundo de sus corazones quienes pasan por lo mismo. Amén, que así sea. Para concluir, quería mencionar unos avisos sobre los eventos que tenemos. De nuevo los invitamos a La Coronilla a las 3 p.m. de lunes a viernes. Y el próximo viernes también va a haber otro programa de testimonios de fe. Y invitar a todos los jóvenes a unirse al grupo juvenil, a las reuniones que tenemos los jueves vía Zoom. Y de nuevo, gracias por colaborar con nosotros y a las colaboradoras del altar también, que un buen trabajo hicieron. Y muchas gracias por todos por escuchar y que tengan un bendecido día, noche. Amén. Gracias por invitarme. Amén. Jesucristo es el que vive, ¿quién es el que reina? Jesucristo es el que reina, el que da la vida, la alegría y el amor. Hoy quiero cantarte mis canciones para alegrar los corazones, para que los pueblos se enamoren de tu nombre, oh Señor, y de tu gran poder. ¿Quién es el que vive? Jesucristo es el que vive. ¿Quién es el que reina? Jesucristo es el que reina.